Bueno, y vamos a contar, a cambiar, de tema para contarles que la declaración de patrimonio del cuestionado director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, reveló sus múltiples vínculos con algunas empresas, entre ellas Ripley, controlada por la familia Calderón, que justamente eran los dueños de Johnson, cuando la firma fue beneficiada con un perdonazo tributario y logró finalmente entonces Cencosud a su vez adquirir esta empresa. Bueno, para analizar este caso nos acompaña el director del sitio web Poderopedia, Miguel Paz. Miguel, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Vamos a ir a la parte de Julio Pereira, pero antes, para que la gente conozca un poquito más de Poderopedia, quiero saber cómo surge Poderopedia, quiénes la conforman y quiénes se financian. ¿Cómo se financia? Bueno, Poderopedia es un proyecto que surge cuando yo trabajaba como subdirector del Mostrador, por la necesidad precisamente de los periodistas de tener un archivo que se vaya actualizando con información que sea relevante para el reporteo y la investigación diaria. Y se financia a partir de un concurso al cual nosotros postulamos, un concurso internacional de la Fundación Knight de Estados Unidos, que nos otorgó $200.000 para poder desarrollar y implementar y lanzar este proyecto, que lo lanzamos en diciembre del año pasado. Y por otra parte postulamos también a Startup Chile, que es el programa de aceleración de proyectos digitales del gobierno chileno, y fuimos uno de los 101 afortunados de estar en su quinta generación. Con esta ley de transparencia que tenemos en Chile, ¿cómo estamos en términos de estándares internacionales en cuanto al acceso que el público, que los ciudadanos tienen a la información relevante sobre sus autoridades? ¿Estamos ya en un estándar internacional aceptable o nos falta todavía? Depende con qué nos midamos. Ciertamente, si nos medimos con la OCDE, que es el parámetro sobre el cual uno debe medirse con un país como Chile, estamos bastante bien en lo general, pero es en lo particular donde empieza a haber problemas, no en el diseño, sino que en la implementación, ¿ya? En el mismo caso, por ejemplo, del director del Servicio de Impuestos Internos, su declaración de intereses y de patrimonio debiese estar publicada en la página web del Servicio de Impuestos Internos, cosa que no ocurrió hasta ayer, entrada la tarde, además donde la gente se encontraba con un aviso bastante sui generis de que estaba la información conforme a la ley disponible en Contraloría. Pero sin embargo, si iba a cualquier hijo vecino a decir, ¿sabe qué? Vengo a revisar las declaraciones del director del Servicio de Impuestos Internos o de cualquier otro alto funcionario, la respuesta es, por favor, haga una solicitud de acceso a información pública, lo cual tiene un plazo mínimo, un plazo de respuesta aproximado de 20 días hábiles, lo cual ciertamente afecta a cualquier persona que esté investigando este tipo de actividades, pero también, y eso es lo más central, a el ciudadano medio, que es el que debiese beneficiarse de manera central respecto al acceso a información pública. ¿Dirías tú que se cumple bien o mal, o cuál se cumple mejor, con la transparencia activa, que es ir y pedir cosas, o con la pasiva? ¿Qué tan bien se cumple con la pasiva, que es, para que la gente entienda, la obligación de publicar en sitios web la información relevante? Bueno, todo lo relativo, por ejemplo, a Gobierno Transparente, que es la plataforma, y de hecho tiene un sitio web central, pero además cada ministerio de repartición está obligado a publicar sus compras y también los sueldos a contrato, honorario, etcétera, de todos sus funcionarios, y eso se cumple relativamente bien, ¿ya? Desde el año 2006 en adelante eso fue un tremendo aporte a la transparencia, y en particular para los periodistas, que no teníamos idea muchas veces de cuáles eran los méritos para que X funcionario estuviese en un cargo u otro ganando cierto dinero en detrimento de otros. Ahora, en el caso de estas declaraciones de intereses y de patrimonio, si bien es cierto que o están publicadas o uno puede acceder mediante un procedimiento más o menos engorroso, muchas veces hay datos que faltan para realmente entender si hay conflictos de interés o no. Por ejemplo, claro, en el caso de Julio Pereira, su declaración dice de qué sociedades forma parte, pero no dice que una de esas sociedades tiene un contrato de arriendo millonario con Cencosud. En ese sentido, claro, se puede cumplir con la formalidad, pero no está la información realmente relevante. Bueno, ¿no? eso lo vemos a lo largo de todas las declaraciones de patrimonio y de intereses de todos los altos cargos en el Ejecutivo, y particularmente también en el Legislativo, donde además el posible conflicto de interés es mucho más cercano en el día a día, toda vez que los parlamentarios proponen proyectos de ley, participan en comisiones que tienen que tomar decisiones súper clave en materias sectoriales. O sea, la ley de ISAPRES, por ejemplo, es un caso emblemático, y ahí, por ejemplo, el diputado Silva sí declaraba la cantidad de acciones que tenía una serie de ISAPRES, por ejemplo, ¿ya?
pero aún así tuvo una participación activa en el debate sobre la ley. El punto central en el caso de Pereira y en el caso, por ejemplo, de Andrés Chadwick, que tenía acciones de agua andina, que obviamente no significa que el ministro haya sido culpable del aluvión que nos dejó sin agua durante un día, es que son declaraciones que se hicieron al inicio del gobierno. Y al igual como a las empresas se les exige que cada vez que hay un cambio en su patrimonio o en su actividad, un hecho esencial ante la Superintendencia de Valores para que el mercado tenga toda la información, lo lógico sería, para que los propios ministros y autoridades no se lleven mal ratos porque hasta el momento lo que sabemos es que en la declaración de 2010 de Julio Pereira, él tiene acciones en Ripley, en Banco de Chile, en Sonda, en Gener, etcétera, si etcétera. Pero no sabemos si ha cambiado. Ok, considerando todo esto, ¿por qué crees tú que han pasado tanto tiempo, tantos gobiernos y tantos parlamentos y parlamentarios dentro de estos parlamentos sin cambiar primero una ley de declaración de patrimonios que sea efectiva, que no tenga los errores que veíamos, sin tampoco hacer la famosa ley del fideicomiso ciego, sin tampoco legislar sobre el lobby? ¿Qué pasa ahí? Hay un viejo dicho que dice: político pobre, pobre político. Alguien tiene que pagar por las campañas, alguien tiene que financiar la actividad política de cada una de las personas, pero en particular en los casos como de Pereira, la pregunta es: ¿por qué un excelente abogado tributarista reconocido en toda la plaza, que tiene una gran trayectoria, por qué no se evita el problema y vende sus acciones, las pone en un fondo mutuo durante el periodo que está en el gobierno, para evitarse el tema? Porque, no se necesita ley para eso, dices porque tú. En el caso puntual de él es lo mismo que si el fiscal nacional económico, que en el momento que se hace la acusación por colusión de la farmacia, hubiese sido accionista de una de las farmacias. ¿En qué circunstancia él puede tomar una decisión independiente respecto a esto? Ahora, Poderopedia es un sitio bien interesante para quienes no lo han revisado, los invitamos a hacerlo, porque tiene que ver con las redes, con las conexiones, con los nexos que hay entre las distintas personas que tienen algún poder de alguna manera en Chile. Con ese análisis, ¿crees que efectivamente el poder en Chile está muy concentrado, está muy enredado en pequeñas redes, o no es tan así, que es lo que uno se imagina un poco a modo de prejuicio? Hoy está mucho menos concentrado que antes, desde el momento que hay más acceso a poder estudiar en la universidad y hay más posibilidades de movilidad social, ciertamente que esto se empieza a crujir. Sin embargo, nuestra élite es súper endogámica y es súper atávica. Entonces, van a los mismos colegios, se visten igual, recordando, por ejemplo, el manifiesto de Felipe Barr, del diputado: me gustó estar en la UDI porque se vestían igual, iban a los mismos lugares y las mujeres eran íntimas y tenían los mismos autos. En el semanal en la tercera para el claro, eso refleja un poco el tema. O sea, la cuna y dónde estudiaste son elementos clave para definir cuál va a ser tu lugar en la escala social. El mejor ejemplo de eso es que el 50% de los ejecutivos y principales autoridades de este país provienen de 5 colegios, según un estudio de la tercera publicado en el 2008, y esos colegios representan el 0,03% de todo el sistema educacional. Si lo llevamos al caso de los candidatos presidenciales, vamos a ver que ocurre algo similar. Casi todos vienen más o menos de la misma fronda. Entonces, tenemos una estructura educacional de gueto, donde solamente estudiamos y nos relacionamos con la gente que es igual a uno, ¿ya? Y no queremos estar con otro, y eso lo único que hace es precisamente perpetrar que el club sea pequeño. Antes tenía un par de dudas de Pereira. ¿Crees tú que para el próximo gobierno, sea el que sea que venga, este va a ser un tema mucho más complejo, una ciudadanía más vigilante, con medios de información donde las cosas se difunden mucho más rápido? Así como en algún minuto la gente decía: nos cansamos de la forma de gobernar de la concertación, queremos otra forma de gobernar, y eso prendió, y por algo ganó Sebastián Piñera, entre otras razones, me imagino. También, ¿qué va a pasar con este tema? Porque el estándar parece estar cada vez más alto. Yo creo que lamentablemente el estándar es bastante emocional, ¿ya? Porque resulta que hay muchas cosas que se le exigen a este gobierno por parte de la oposición, y que se pega el grito en el cielo respecto a ciertas cosas que también ocurrían de igual o peor forma en el gobierno anterior, y el rasero para medirlo era distinto. Por eso te digo, de la ciudadanía, o sea, desde la ciudadanía, obviamente, volviera a estar en el poder. Desde la ciudadanía, obviamente, que el concepto de conflicto de interés, así como el concepto de seguridad ciudadana en los años 90 se convirtió en un hito clave, el tema del conflicto de interés es súper importante para los chilenos, porque todos quieren meritocracia y quieren una cancha donde se pueda jugar con reglas iguales. Entonces, cuando aparece una nueva autoridad que
tiene inmobiliaria y termina siendo el ministro de Vivienda, por ejemplo, inmediatamente la gente dice, a ver, aquí algo me parece mal. Pero después, por ejemplo, en el caso de Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta Bachelet, que trabajó en la Direcon, específicamente en los negocios con Asia-Pacífico, particularmente China, y más o menos en la misma época su novia decide crear una empresa con un ex profesor de él, que curiosamente trabaja en materias de importación, exportación, negocios con el Asia-Pacífico, China, con Chile, no hubo el mismo escándalo en relación a eventual conflicto de interés. ¿Y cómo se han resuelto esos temas de conflicto de interés en democracias más avanzadas que la nuestra? ¿Por medio de mejores leyes o más bien de fiscalización y de mejores prácticas aceptadas por todos? ¿Dónde está la solución? A tres niveles. Por un lado, algo que el gobierno de Piñera, si lo comparamos con los gobiernos anteriores, sí ha hecho, que es restituir la responsabilidad política. Que las autoridades que cometen un error y tienen una responsabilidad política deban renunciar o se les pida renuncia, que no recuerdo cuántos han sido, pero han sido muchísimos durante este gobierno que se le ha pedido la renuncia, el último caso el ministro de Justicia Rivera. Por otro lado, los medios en su rol fiscalizador, también la ciudadanía, además utilizando todas las herramientas digitales que tienen para expresarse y también para ejercer presión. Y por otro lado, la mejora de ley a partir de la presión ciudadana. Una cosa que no creo que se quede en el tintero sobre el caso del director de Servicios y Impuestos Internos. Hemos escuchado el cuestionamiento por la contratación de su concuñado, hemos escuchado el cuestionamiento por este contrato con Cencosud, también por haber sido parte de Pricewaterhouse y haber asesorado a Johnson. Pero además tú agregabas un punto que se toca en el artículo de la revista ¿Qué pasa? Y es el manejo tributario que él ha hecho de sus sociedades. ¿Qué te llama la atención de eso? Bueno, yo no soy experto tributario, pero conversando con algunos abogados del tema, ciertamente destacaban las estructuras comerciales y societarias que el actual director del Servicio de Impuestos Internos utilizó para hacerse un negocio. De partida, la sociedad Molino Viejo se constituye cuando hay un traspaso de propiedad de la madre y de la tía del director del Servicio de Impuestos Internos hacia él y su hermano y hacia sus primas, y que es la típica figura de la transferencia de herencia en vía, precisamente para evitar un impuesto que es bastante injusto, bastante cuestionado, que es el impuesto a la herencia, que va entre el 20% y el 50% aproximadamente. Pero luego además se crean dos sociedades por acciones, que son sociedades en las cuales uno pueden ser de carácter individual, ¿ya? Sobre las cuales, según lo que me explicaban estos abogados, yo tengo que dar fe de lo que ellos plantean, se podía retirar utilidades de Molino Viejo a estas sociedades de inversión. Y detrás de esta sociedad de inversión habían sociedades colectivas civiles que tienen la particularidad que son sociedades que no hay que registrar en el diario oficial, ¿ya? Este tema, yo creo que por responsabilidad yo no puedo ir al detalle fino porque no soy experto tributario, pero ciertamente es una muestra muy clara de cuáles son las políticas de elusión, que no es ilegal, ¿ya? De elusión tributaria. La pregunta es si el director del Servicio de Impuestos Internos debiese dar el ejemplo de cómo eludir en vez de cómo no eludir. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado contándonos no solo sobre el sitio de Poder OP, sino analizando la situación del tema de los conflictos de interés, de la concentración de poder aquí en CNN. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao. Bien, estamos despidiendo ya primera edición en CNN Chile. Nos reencontramos a las 10 con CNN Prime.